clase, la clase número uno de teología sistemática. Esta clase se va a dividir alrededor de 15 clases en total, como 5 clases por sección. Ya son, como ustedes ven ahí, son 3 unidades. Ya, las 3 unidades partimos la primera unidad hablando de la historia e introducción a la teología. ¿Ya? En la clase uno hoy vamos a ver una introducción y el siglo número uno. Vamos a profundizar bastante en este siglo y ahí en adelante vamos a ir definiendo épocas por épocas. ¿Ya? En la unidad uno entonces vamos a hablar todo lo que es la historia de la iglesia, la historia de la teología. En segunda unidad vamos a ver antropología teológica, vamos a meter un poco también en filosofía, vamos a hablar de algunos teólogos buenos como Paul Tillich, que nos hablan bastante respecto a teología y filosofía. Y tercera unidad, ya partimos de lleno con teología sistemática, con la unidad de Dios. ¿Ya? Eso por un lado. Eh, Vamos a comenzar. ¿Alguna duda? Ya. Bueno, si tienen dudas, la modalidad que vamos a ocupar, hermanos, es nuestros hermanos nuevos que se conectan por primera vez. Pueden dejar sus comentarios ahí. Y ya con el tiempo vamos a ir abriendo los micrófonos para establecer dudas. Vamos a ir abriendo los micrófonos solo a los alumnos que han persistido y que han permanecido en las clases, ¿ya? No a cualquier persona que quiera opinar y que venga a hablar su idea. De momento no nos sirve porque tenemos que avanzar muchísimo con mucho contenido teológico y las horas van a ser bastante reducidas. Así que la idea es acortar el tiempo. No es el momento para escuchar ideas menos de hermanos que o de gente que no conocemos, ¿ya? Para no prestarnos tampoco para comentarios ni esas cosas, lo vamos a continuar de esa manera. Si quieren, nos pueden efectuar comentarios, preguntas, dudas, todas por mensaje y las vamos respondiendo también por mensaje, ¿ya? Así que dejo también saludo en especial aquí a Iván Pereira, Diego Sánchez, Hans Muñoz, Isis Peña, Rocío, que se han ido conectando, nuestra hermana María Maritza, eh, y todos los que se van conectando con el momento, ¿ya? Eso. Dijimos entonces que la primera unidad es historia de la teología sistemática. Bueno, está de más decir que qué es la teología primero que todo, ¿ya? Creo que ambos aquí, la mayoría de nosotros ya tiene un conocimiento previo de lo que es la teología, ¿cierto? Bueno, la teología en resumen se refiere y viene de dos palabras en griego, las cuales son el theos y el logos, que significa estudio de Dios y todas las cosas que están relacionadas en él, obviamente, a través de un estudio sistemático. Es un esfuerzo más que nada por comprender e interpretar obviamente de alguna manera la fe. Así que de eso se encarga la teología. ¿Ya? Tiene varias características especiales, pero a modo introductorio es una fe con razón. ¿Ya? No creemos los cristianos en una fe sin la razón. No nos basamos en emocionalidades sin tener una lógica de lo que creemos, perdón. También, obviamente, un teólogo tiene un razonamiento crítico, así que es necesario que tenga la capacidad de poder razonar y pensar. Muchas veces los teólogos tenemos esta capacidad de pensar mucho más allá, incluso muchas veces, aunque suene un poquito tergiversado, pero no es así, tenemos la capacidad de pensar más que el pastor porque estamos afuera. No somos el pastor muchas veces, solo estamos un hermano más dentro de la iglesia y eso nos ayuda y nos da una ventaja psicológica. ¿Por qué? Porque no tenemos esa carga emocional. Es como un psicólogo cuando quiere atender a alguien de su familia, no puede atenderlo porque tiene una carga emocional que le está alterando obviamente su verdadero raciocinio. Sin embargo, al ser hermanos de externos o en este caso no pastores, nos ayuda muchísimo también como hermanos a pensar y ayudar a servir a la iglesia de esta manera. ¿Ya? Tiene obviamente un carácter bastante histórico, apologético, que después vamos a ir comprendiendo. Como ustedes ven acá, la introducción a la teología, eh,
viene de este ramo que se llama teología sistemática, ¿ya? La teología sistemática es el estudio de la teología, pero por categorías, ¿ya? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, vamos a profundizar, como ustedes ven acá, en el ramo. Vamos a hablar, por un lado, de la teología sistemática. No sé si se puede ver el mouse. A ver, voy a... No, no se ve el mouse. Por otro lado, la antropología teológica. Ahí vamos a ver el estudio del hombre por sistemas, ¿ya? Por eso se llama sistemática, por secciones. Y después vamos a analizar a Dios como ser en cuanto a la Biblia, qué se habla respecto a Dios. En teología sistemática 2 vamos a profundizar en Jesús, vamos a profundizar en el Espíritu Santo, vamos a hablar de la teología del Espíritu Santo, perdón, de la Trinidad, y ahí vamos a ir profundizando más sobre nuestros dogmas, sobre nuestros credos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la teología sistemática se preocupa de sistematizar o clasificar las doctrinas una por una y analizarlas. Y estas doctrinas se han analizado durante muchos años, desde inicio, desde los primeros cristianos que vienen analizando y haciendo postulados críticos respecto a la doctrina, ya de la doctrina de la Biblia. Esto quiere decir que hay teólogos tanto como conservadores como liberales, que a lo largo de la historia hicieron que esta identidad cristiana tenga obviamente una claridad, tanto como a nivel apologético, como a nivel evangelístico, como a nivel obviamente teológico, a nivel social, han dado un énfasis para que tengan mayor, ¿cómo se llama?, claridad respecto a los estudios. Y esta se divide aproximadamente como en 5 escuelas, ¿ya? O sea, 5 épocas. La primera es la patrística, que es la época desde los primeros años hasta el siglo V, en el cual hay muchos hombres que desde los cristianos primitivos en adelante tuvieron bastante tarea de poder desarrollar eh, por un lado la teología de manera más sistemática, ¿ya? Tuvieron que ellos hacer dogmas, tuvieron que hacer credos, tuvieron que hacer una pila de trabajos sistemáticos para poder defender la teología o la doctrina cristiana durante en este caso, durante las épocas, ¿ya? Posteriormente viene la época medieval, donde aquí ya otros hombres tuvieron ya un marco distinto. En, en la época medieval ya se desenvolvían, por ejemplo, de acuerdo a contextos como la fe, la razón, tenían que haber algunos sacramentos más sistematizados, tenían una influencia. Aquí fuertemente estaba Tomás de Aquino, por ejemplo, que postula una teología bastante fuerte. Estaba Buenaventura, se encontraba Anselmo, que son los que también vamos a ir profundizando más adelante. Posteriormente viene la Reforma, ya la iglesia se empieza a dividir, empieza por un lado la iglesia eh, católica como tal ya no es, sino que se pone católica más católica romana, por ende también necesita a través de teólogos como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, empezar a poder tener dogmas más precisos respecto a la teología. Después viene la época ya más moderna, obviamente aquí hay más filosofía, más ilustración, hay más racionalismo, hay revoluciones bastante políticas también incluidas, y esto hace que se levanten teólogos como Schleiermacher, Harnack, también uno bastante más conocido, Ritschl, vamos a buscar varios, vamos a profundizar en varios. Y posteriormente viene la contemporánea, la edad contemporánea del siglo XX en adelante, donde hay obviamente bastante más profundidad teológica, y en el contexto mundial hay guerras, hay bastantes secularizaciones, hay crisis en esta modernidad. Por lo tanto, todos los aportes teológicos van apuntando hacia una nueva ortodoxia. Aquí viene, por ejemplo, el teólogo Karl Barth con su retorno a la palabra, viene el existencialismo teológico de Bultmann,
Moltmann, que es uno de los grandes, obviamente. Él trae lo que es la desmitologización y en parte se siente como que se derriba un poco la fe, pero no es tan así. Teología política, por ejemplo, de Moltmann, y así van varios hombres en la época contemporánea que aportan muchísimo al contenido teológico. Bien, nos vamos con el primer siglo entonces y nos introducimos de lleno ya a este capítulo. El primer siglo, hermanos, en resumen, acá tiene unos periodos bastante más marcados. Vamos a hablar en este primer siglo que corresponde desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Vamos a hablar del contexto histórico, vamos a hablar del contexto social, vamos a hablar un poquito también, obviamente, del contexto religioso, de cómo fue el antes y después de Jesús, ¿ya? Vamos a introducirnos un poquito incluso antes del periodo del primer siglo, vamos a introducirnos a lo que es el contexto histórico, social y político de Jesús un poquito antes y un poquito después. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar mucho a entender qué está pasando específicamente en el primer siglo, ¿ya? Así que esto es muy necesario. Vamos a introducirnos después entonces a Jesús de Nazaret, obviamente, como el Mesías. Eh, Ojo que no porque lo vamos a profundizar bastante más rápido significa que no es importante, solamente es porque aquí nos vamos a enfocar en la teología sistemática, entonces lo que queremos entender es el contexto del primer siglo para poder desarrollar cómo fueron los teólogos primeros o los primeros cristianos aportando al dogma cristiano después de la muerte de Jesucristo, ¿ya? Como número 3 vamos a entrar a la iglesia primitiva, vamos a hablar del nacimiento y de la organización, cómo se fue desarrollando en Jerusalén, qué pasó, recordemos que algo pasó con el templo y después se destruyó, después ya de ahí ya las cosas cambiaron, la forma de evangelizar, el evangelismo en realidad tuvo una nueva visión, hubieron obviamente ahí debates fuertes teológicos entre apóstoles, vamos a ver también que se formó parte del Nuevo Testamento, y así grandes hombres a lo largo del primer siglo. Partamos entonces hablando de lo que es el Imperio Romano y la Palestina. ¿Ya? No sé si voy muy rápido de momento me van avisando si tienen dudas de la introducción que hice antes de poder comenzar. ¿Tienen duda o no? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Si nos pueden escribir y saludar también es bueno. Que nos escriban ahí, que nos digan hola, gracias por el curso, alguna cosita. Para saber que están. Hans ahí nos comentó. Diego Sánchez también. Eh, Ahí está Richard. Hola, Dios te bendiga, Richard. Blexis, Dios te bendiga. André, Dios te bendiga. Seguimos. Ya. Como ustedes ven acá, este mapa tiene una característica muy especial. Es el mapa que se encontraba en el primer siglo, ya en el periodo en el cual estaba la Palestina en general, estaba siendo dominada por un imperio que es el Imperio Romano, ¿ya? Específicamente en el reinado de Pompeyo Magno. Este hombre que nació en el 106 a.C. Hasta el 48 a.C., fue uno obviamente de los generales más preponderantes, por otro lado también ambiciosos, de la República Romana, ¿ya? Formó un prestigio bastante connotado y a cargo de este hombre estaba en aquel momento el Imperio Romano reinando a cargo de Pompeyo, ¿ya? Y
Bueno, Palestina pasó a estar a cargo de este imperio específicamente en el año 63 aproximado antes de Cristo, ¿ya? Entonces, este es el contexto de la Palestina actualmente. Em, Hola André, qué gusto estar de nuevo por acá. Hans dice siempre es bacán saber más de teología. Excelente. Oiga, sigan a Hans. Hans tiene también muy buenos datos cristianos, teológicos, que ahí estaba revisando. Lo estoy conociendo a mi hermano Hans. Hola, qué gusto estar de nuevo. Y él es André. André, ¿de dónde nos hablas? No recuerdo. Me disculpas para que me ayudes con la memoria. ¿De qué parte de Chile? ¿De qué región o de qué otro país? Andreina, ese como se puso Andre. Excelente, Andreina. Bueno, para que te quedes ahí y seguimos con el curso. Dios te bendiga, Andreina. Bien, entonces hablábamos, estaba entonces este reinado de la Palestina a cargo del Imperio Romano, ¿ya? O sea, no tenían una dependencia absoluta, para nada, ¿ya? Solamente Roma, que lo que les dijo fueron como se dice en aquel momento, que fueron como un reinado cliente. ¿Qué pasó? Amor, si me puedes traer agüita, por favor, te lo agradezco. No sé si me escuchas. Ya no me da la garganta. Ahí dice... Hola, Toby, saluda a él. Es mi... ¡Ay, Ale! Alexis... ¡Ay, Martín! Gatito, ¿cómo estáis? Me alegra verte. Estamos teniendo una clase de teología hoy día, gatito, así que qué bueno que permanezcas ahí. Ya, seguimos. Entonces, como dijimos, está en este momento el Imperio Romano reinando. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro a nivel general. Eh, ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tomó el reinado el Imperio Romano? ¿Qué creen ustedes que pasó en este momento? Gracias. ¿Alguien sabe por qué? ¿Algún contexto histórico? Recordar que habían dos hermanos, Aristóbulo y Hircano, ya que estaban pidiendo pedían por así, dejaron que decidiera a Pompeyo el, esta decisión, ¿ya? Y ellos decidieron que Pompeyo eligiera, en este caso, eh, de quién iba a quedar Judea. Entonces, ¿qué pasa? Que dijeron ellos, si Roma decide, Roma manda. Y Aristóbulo capituló en principio, pero obviamente se cerraron algunos partidarios en el recinto del templo. Pompeyo asedió a Jerusalén y tras varios meses eh, en esa época tuvo obviamente un dominio completo ya de lo que es este reinado. ¿Qué es lo que pasó? Pompeyo por un lado dijo ya yo me encargo de Roma, o sea de la Palestina, y les presto obviamente a Judea eh, que hagan su cultura, a la cultura obviamente judía, que hagan lo que quieran dentro de su marco de leyes, ustedes me pagan impuestos, mientras eso esté todo bien, los dejo que obviamente tengan sus libertades, entre comillas, ¿ya? Eso es lo que pasó en ese momento. Entonces acá, por este lado, Pompeyo estaba feliz porque obviamente los impuestos son bastante buenos y por otro lado Judea podía realizar todos los cultos religiosos, tenían entre comillas ahí todos sus gobernantes, pero obviamente dependían siempre del contexto del Imperio Romano, ¿ya?
Entonces, obviamente pasaron a ser un reinado como cliente tributario, o sea, perfectamente tenían ellos los judíos su forma, pero tenían que estar siempre pagándole tributos al Imperio Romano. Por eso en una de esas también dice Jesús: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, vamos avanzando más adelante y en este dominio de Roma tenemos como principal impacto religioso y social, tenemos varias discusiones, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ahí uno de los grupos que se fueron formando, que vamos a ir viendo en profundidad, los fariseos, ¿ya? Estos hombres se formaron obviamente con un contexto bastante específico, pero déjame, a ver, tengo aquí la otra imagen. Es que me falta una imagen aquí. No, no la tengo. Bueno, cabe mencionar que dentro de estos grupos el Imperio Romano, que estaba compuesto por Pompeyo, ¿ya? Pompeyo tenía obviamente un sistema de gobernantes que no tengo la imagen, me disculpan, la estaba buscando y no la encontré ahí. Eh, por un lado hay por parte de Roma como imperio una carga de impuestos bastante fuerte que les entrega a obviamente los judíos, eh, por cada cosa que hacían, tanto como por la ocupación del lugar, por el sistema político, y estaba constituido este imperio obviamente bien clasificado, con gobernadores, con legiones. Por otro lado estaba el gobernante Herodes el Grande como representante, eh, en el año 37 aproximado de antes de Cristo, queda él como uno de los espera un poco. Isis, ¿puedes ver el ruido de afuera, por favor? Ya, seguimos. Me disculpan que tengo ruidos afuera. Bien, seguimos. Entonces, como dijimos, hermanos, tenemos por un lado bastante carga ya de Roma hacia este reino de Judea. Por otro lado, el templo y la religión siguen permaneciendo, ¿ya? En este contexto, el templo de Jerusalén era mucho más que un lugar de culto. Era obviamente un símbolo de nacionalidad para ellos, para los judíos. Era el corazón de la vida política, el corazón de la vida económica. Todos recuerden que giraba todo en torno al templo, ¿ya? Y obviamente al contexto espiritual. Los sacrificios también se seguían manteniendo, mantenían viva la identidad frente al dominio extranjero. Por otro lado, la clase sacerdotal, específicamente los saduceos, tenían un poder inmenso. Estos eran los encargados de controlar el templo. Y ahí estaban obviamente en constante diálogo con Roma. Ellos eran el puente entre el pueblo judío y Roma. Se encargaba la clase sacerdotal de los saduceos. Después vamos a verlo en profundidad. Entonces, obviamente, el templo por un lado representaba a Dios, la soberanía de Dios, pero seguía siendo administrado bajo el permiso romano. Esta era la tensión que había entre Roma siempre y la Palestina. ¿Ya? Bueno, y aquí ya, obviamente, ante este escenario, con el correr de los años empezaron a surgir distintas corrientes dentro del judaísmo, y que esto quiero que quede claro, porque de aquí emanan muchas corrientes que vamos a ir viendo después. Estos interpretaron de manera distinta la situación, cómo solucionar esta tensión frente a Roma. Y por un lado, aquí ya nacen los que son los fariseos, ¿ya? ¿Alguien conoce a los fariseos? No sé si tienen alguna idea qué pueden ser los fariseos o a quién conocen como fariseo.
La pluralidad judía aquí es inevitable, o sea, aquí hay varios grupos que ya van a estar eh, tratando de mantener una postura frente al imperio romano que van a decir tenemos que defender de tal manera. Y aquí se levantan los fariseos. Los fariseos, obviamente, para ellos la fidelidad a la Torá era incuestionable. Ya era un grupo de judíos, eh, tenían obviamente la ley escrita y la tradición oral preservando siempre. Era la clave, obviamente, era la identidad eh, que podía hacer ante ellos la intervención, atraía la intervención de Dios en la historia. O sea, ellos realmente eran los que la llevaban en cuanto a ley. ¿Ya? No había, yo creo que no había nadie más erudito que ellos frente a la identidad de de estos hombres del pueblo judío. Bueno, tenemos también en este contexto de los fariseos, creo que aquí aparece el conocido fariseo que sale ahí en el Nuevo Testamento, Nicodemo, ¿cierto? ¿Alguien se recuerda? Bueno, Nicodemo como decía, fue un fariseo. Pero fíjense que aquí hay algo muy especial, porque aquí por un lado los fariseos eran tan estudiosos que obviamente al estudiar, como todos, tienen también características o interpretaciones especiales, ¿ya? Por un lado estaban las escuelas que Jesús, en el periodo de Jesús todavía estaban. La escuela de Gilel y la escuela de... ay, olvidé la otra escuela. No recuerdo el nombre. Bueno, por un lado, Gilel era una escuela bastante interpretativa, con bastante misericordia, que se le llamaba, ¿ya? Era una escuela que tenía... Chamay era la otra escuela, me acordé. ¿Alguien se había acordado, no? Voy a ver. Sí, claro que Jesús le dijo debían hacer nuevamente. Sí, exacto. El mismo Nicodemo. ¿Sabes por qué? ¿De qué escuela, a todo esto, como dato curioso, qué escuela tenía Nicodemo? Si era Chamay o Gilel. ¿Sabes? ¿Tienes algún conocimiento de eso, Hans? Si no lo tienes, no importa, por eso estamos estudiando. No, ya. Mira, esto es muy lindo, muy entretenido y me encanta porque es la escuela, por un lado, como mencionaba, habían dos escuelas, una bastante conservadora, que es la escuela de Chamay, ya eran los que la llevaban con el tema de interpretación literal, ya estos tipos no se les escapaba ni una de manera literal. Y estos eran una escuela bastante conservadora, pero por otro lado estaba la escuela de Gilel, que era Gilel un fariseo bastante más misericordioso y trataba de ajustarse, era el que ponía la armonía en las interpretaciones cuando habían discusiones teológicas, él era uno de los grandes sabios y adoptó la escuela de Gilel. Y fíjate lo maravilloso de todo esto, Hans, que Nicodemo viene de esta escuela. ¿Sabes por qué? Porque Nicodemo tuvo la capacidad de poder reflexionar en cuanto a interpretación. Por algo se le acercó a Jesús. Si hubiese sido un tipo de la escuela de Chamay, oye, ni siquiera se le da por acercarse a venir a donde Jesús. Ni siquiera le da la capacidad porque no son eran tan cerrados que no lo iba a hacer. Pero como era de la escuela de Gilel, Gilel se esperaba que pudiese tener una flexibilidad en cuanto a interpretación. Entonces, por eso que Nicodemo tiene esta capacidad de poder flexibilizar, ¿ya? Gilel tenía bueno, era un maestro, obviamente, de la Torah también, eh, al igual que Chamay, pero como decía, Chamay era más legalista, Chamay era más estricto. Ambas escuelas se formaron no tan
eh, no tan lejos, la escuela de Gilel se formó, bueno, Gilel nació como en el 70 antes de Cristo y hasta el 10 después de Cristo, cuando Jesús tenía 10 años, murió Gilel. Entonces es una época bastante actualizada en cuanto a interpretación. Por otro lado, obviamente ya Gilel, perdón, Chamay ya era más fundamentalista y era una, una época, perdón, una escuela más preponderante, ¿ya? Eh, pero eran también bastante legalistas. Y ahí vamos a ir viendo después por qué Jesús discute con unos y discute con otros. Cuando les habla de generaciones de víboras, cuando dice ustedes aparentan orar en público, eran de la escuela de Gilel esos tipos. Ahí hay un dato curioso. Si quieres lo puedes ocupar después para tus videos. Gamaliel era de la escuela de Gilel. De hecho, Gamaliel fue nieto de Gilel. Sorpréndete, hermano. Te voy a ir a compartir algunos libros que hablan de eso. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, queridos amigos, para poder ir avanzando? Me van dejando ahí las duditas. Vamos a hacer un break en 20 minutos más. ¿Ya? Vamos a ir a profundizar después en Gamaliel también, Hans. Vamos a hablar de él porque es digno de tomarse, pues si defendió a los apóstoles en hechos. No, no fue solamente un fariseo, era fariseo, pero no era un fariseo que estaba en contra absoluto, ¿no? Por algo también los defendió. Dijo, de hecho está en Hechos por el capítulo 5 cuando habla dice, bueno, déjenlos. Gamaliel fue el que dijo, déjenlos a estos apóstoles. Si esto persevera, es porque es de Dios. Si no persevera, es porque es simplemente una emoción humana. Seguimos. Nos vamos con otro grupo muy conocido como son los saduceos. ¿Ya? Los saduceos son obviamente unos guardianes del templo y del poder sacerdotal. Esto era la élite, la creme de la creme en aquel momento, tanto como religiosos, políticos y económicamente son los que la llevaban, sobre todo en el primer siglo. ¿Ya? Saduceo viene de Sadoc, ¿ya? Fue el sumo sacerdote en los tiempos de David. Obviamente por eso que ellos tienen como una inclinación sacerdotal. ¿Ya? A ellos les gusta este tema de la aristocracia asociada al templo, al poder. Eran ahí preponderantes en ese aspecto. No eran igual que los fariseos. Los fariseos eran más literalistas, más escuela interpretativa. Estos locos no, eran como jerarcas, como guardianes obviamente del tema, incluso como aristócratas. ¿Ya? La base de ellos residía obviamente en el templo de Jerusalén. Ya la base del poder de ellos era específicamente en el templo, tenían centros de sacrificio, tenían una economía, una vida obviamente nacional, eh, y para ellos el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa. De hecho, ellos fueron la figura clave del sumo sacerdote, era saduceo. ¿Ya? Y figura obviamente clave para poder ser el puente ante el Imperio Romano. Para también mantener privilegios, estos eran colaboradores bastante flexibles frente a los gobernantes, ¿ya? Mantuvieron obviamente una postura bastante pragmática, con Roma fueron bastante más dadivosos por otro lado. Eh, Ahora, en cuanto a creencias, ellos tenían menos, rechazaban la ley oral, ¿ya? Aceptaban obviamente sí la Torá. La Torá escrita era como la única autoridad para ellos. Ni siquiera la Mishnah ni la Tosefta. La Torá para ellos era lo más especial, el Pentateuco. ¿Ya? Negaban la resurrección de los muertos en cuanto a doctrina teológica. Negaban el juicio final.
la existencia de los ángeles o de los espíritus, ¿ya? Tenían una postura teológica bastante más pragmática, ¿ya? En cuanto a Roma, como dijimos, eran alineados, uña y mugre. Tenían los cargos por ello de sumo sacerdote, que lo nombraba el sumo sacerdote, ojo, el sumo sacerdote es en este momento el designado por el Imperio Romano, ¿ya? Y obviamente el sumo sacerdote son los que participaban junto con los saduceos en el Sanedrín, ¿ya? La palabra Sanedrín ahí sale muchas veces en la Biblia. El Sanedrín, ¿qué es lo que es? Es como el Consejo Supremo de los Judíos, ¿ya? Estos se encargaban obviamente los saduceos también, por algo se llamaban los guardianes, porque se encargaban de sofocar los movimientos mesiánicos o los movimientos rebeldes que ponían obviamente en riesgo la estabilidad de la postura de los judíos y de los saduceos, ¿ya? De hecho, los saduceos, para que ustedes sepan, queridos amigos, fueron los que promovieron la condena de Jesús, más que los fariseos. Fueron los saduceos que, por un lado, estuvieron como moviendo los hilos. ¿Por qué? Porque lo veían como un peligro político, más que nada. Un peligro político que lo único que creían que iba a hacer Jesús era provocar una intervención, ¿ya? Así que eran un poquito complicados. Por ejemplo, en el libro de Mateo, cuando habla sobre la resurrección, eh, cuando Jesús empieza a hablar de la resurrección, los primeros que se levantan contra él son los saduceos, ¿ya? Porque obviamente rechazaban de plano esta postura. Vamos con los esenios. Los esenios son como, para explicarlo de algún lado, no una secta, pero fue un movimiento judío que aproximado surgió como el siglo II antes de Cristo. Es verdad si los saduceos eran liberales, los fariseos más legalistas. No, todo lo contrario. Eh, Como te mencionaba Diego, los saduceos tenían una rigidez. Si lo único que podrían ser considerados como un poquito más liberales era la escuela de Hillel, de la escuela judía, ¿ya? Pero en cuanto a los demás, recordar que tanto los saduceos como los fariseos eran bastante legalistas, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta. ¿Me confirmas? ¿Alguna otra duda, amigos, hermanos? Ya, seguimos entonces. Perfecto. Saludamos a Marco Mondaca que se nos unió ahí también. Juan Andrés también ahí se unió. Te bendiga, Juan Andrés. ¿Estás por ahí, Juan Andrés? Si está por ahí, mi hermano, quédese. Le va a servir para la clase de mañana también. Estamos reforzando el contenido. Recordarles, hermanos, que nosotros tenemos un instituto bíblico de manera física también. Y aquí están algunos alumnos de manera física y estoy haciendo también esta clase eh, para mis hermanos de acá de TikTok. Bien, la pregunta entonces, como decía nuestro hermano, eh, hablábamos de los fariseos y los saduceos, sí. Eran dos grupos bastante, bastante legalistas, ¿ya? Por un lado, los saduceos solo aceptaban la Torá, entonces, por un lado, no eran tan liberales, ¿ya? Vamos con los esenios. Como dijimos, los esenios
tienen un movimiento desarrollado específicamente en el siglo II antes de Cristo. Ya fueron contemporáneos en la época de los fariseos y de los saduceos, aunque obviamente fueron mucho menos mencionados en la Biblia, no le dio mucho énfasis a los esenios, pero sin embargo lo que sí sabemos es que provienen, eh, lo que sabemos de ello lo atribuimos al historiador Flavio Josefo. Ya. Él como que habla un poquito más de el historiador judío, hablo de los esenios. Ya. Eh, También hay escritos de ellos en las fuentes de Qumran, en el Mar Muerto. ¿Ya? Características que tenían estos amigos los esenios eran bastante más separatistas. Ellos como que trataban de vivir apartados de la sociedad, eran comunidades más cerradas, como un tipo secta, ¿ya? Especialmente en el desierto. Ellos se encargaban de mantener eh, la pureza, tenían una vida en común, tenían una religiosidad más eh, dedicados a la oración, a la escritura. Ellos esperaban el Mesías, ¿ya? Y otros eran tan puros que algunos incluso mantenían el don del celibato, ¿ya? Algunos, no todos. Vestían bastante de manera austera, ya no les interesaba, como a diferencia de los saduceos, tener una riqueza, estatus, puestos como lo tenían los saduceos. No, los esenios eran más austeros en la forma de comer, en la forma de vida, eran totalmente distintos. ¿Ya? En la Biblia no se menciona, vivían dentro de la sociedad interpretando la ley. ¿Ya? Los esenios tenían más, como dije, eran más separatistas. ¿Ya? Ellos se preocupaban de vivir como una vida santa, ¿ya? En particular. ¿Cómo vamos con la hora? Ya, pero no te preocupes, Juan Andrés, si mañana vamos a reforzar también este mismo tema. ¿Ya? Seguimos. Bueno, el ambiente... ¿En cuál estábamos? Ya, pasamos a esta imagen que ustedes ven acá, eh, que habla sobre el ambiente cultural greco-romano. Greco-romano. De rasgo entender, por un lado el Imperio Romano dominaba casi todo y Judea podía realizarse dentro de ellos sus cultos y todo, pero tenían que depender estrictamente del Imperio Romano. ¿Ya? Eh, ¿Alguien sabe lo que es? No, durante ese tiempo, entre comillas, hubo paz, ¿ya? No hubo y jurídica, eh, tenían todos el derecho romano como lo tuvo Pablo, el latín y el griego obviamente son los idiomas más comunes que se estaban llevando en aquellos momentos, ¿ya? Y había obviamente relativa cierta religiosidad que podía mantenerse y respetarse, ¿ya? Mientras obviamente no atentara nada contra el Imperio Romano, podían perfectamente continuar. Es por eso que Jesús costó que le buscaran como decimos nosotros, la quinta pata al gato para poder crucificarlo. Porque Jesús no estaba de buena manera atentando contra el Imperio Romano de manera literal. Tenían que poder sacarlo de contexto para entender. Ellos, obviamente, los romanos siempre estuvieron atentos como decimos nosotros, a la jugada de los judíos porque creían que iba a llegar un redentor que los iba a sacar, obviamente. Y ahí estaba la escuela de Shammai, que pensaban que este gobernador, Mesías, iba a ser literal e iba a sacar a todo el pueblo de Judea de ese dominio de los romanos. ¿Ya? Entonces, obviamente obviamente equivocada esa interpretación de nuestros queridos amigos de Shammai. La Pax Romana obviamente también fue bastante de ayuda para la difusión del Evangelio, pues ya que a esas
gracias a esas rutas romanas de las carreteras seguras, los apóstoles podían viajar, obviamente, y llevar el mensaje de Cristo por todo el imperio. Por otro lado, el idioma del Koiné era el idioma más universal que se hablaba. Entonces, obviamente, así como todos sabemos que las cartas están escritas en griego koiné y todos hablaban el griego koiné en aquellos tiempos, ¿ya? Bien, y en este contexto nace Jesús de Nazaret. Y con esto concluimos y hacemos el break. El Jesús de Nazaret, por un lado, viene con un inicio que se realizó probablemente hacia el año 27, ya obviamente después de Cristo, desde Galilea en adelante. Anterior fue Juan el Bautista, el cual estuvo anunciando su llegada. Y Jesús, obviamente, con este mensaje, con este querigma, empezó a proclamar a través de parábolas, a través de una autoridad carismática. Obviamente no citaba a otros maestros como los fariseos, sino que hablaba en su propio nombre. Entonces esto fue distinto, fue con una autoridad idéntica. A través de milagros y exorcismos, y trajo también obviamente el reino de Dios, pero en acción. Dijo, no solamente predicó, sino que mostró milagros. No sé, eso fue algo revolucionario para aquel momento, ¿ya? Obviamente este mensaje, con toda esta capacidad de milagros, sanidad, exorcismo, generó bastante tensión, sobre todo con los fariseos, con los saduceos y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuestionaban, obviamente, Jesús cuestionaba la centralidad del templo, ¿ya? Eh, Hasta que obviamente con todas estas parábolas, con todos estos milagros, lo llevó obviamente alrededor del año 30 antes de Cristo ante las autoridades romanas, eh, y específicamente el Sanedrín, los saduceos, lo acusaban de blasfemia y amenaza al orden, ¿ya? Eh, en un ramo que vamos a tener que se llama Introducción al Nuevo Testamento, vamos a profundizar en todo este contexto de cómo fue que llevaron a Jesús a la cruz. Pero mientras vamos a hacer un esbozo, porque la idea ahora es teológica y llegar obviamente a cómo se fue desarrollando el querigma y después la Pascua de Resurrección, y se sacaron las interpretaciones teológicas, ya como paréntesis. Así que solamente estoy dando una pincelada, ya. Espero que les esté gustando. Entonces, a través de esta proclamación de la resurrección, ya este querigma apostólico, ya fue uno de los testimonios que los apóstoles después empezaron a experimentar, ya, y obviamente tuvieron una resurrección como ya después como doctrina, que fue bastante uf, revolucionaria para aquel tiempo, ¿ya? Jesús murió por el pecado de todos, fue sepultado, resucitado al tercer día, y después se le apareció a personas. Entonces ya ahí hubo problemas en cuanto a cómo ver esa resurrección, ¿ya? ¿Por qué? Porque para los apóstoles, el querigma apostólico se transformó en la columna vertebral de su predicación, ¿ya? Entonces, obviamente fue transmitida en este caso como el querigma apostólico de haber nacido, de haber resucitado nuevamente. De aquí, obviamente, en adelante empieza a surgir el cristianismo en el libro de los Hechos, que vamos a ver. Vamos a hacer un break y volvemos en breve. Ya voy al bañito, pueden tomarse un break, 5 minutitos. Vamos y volvemos. Dios les bendiga. Si tienen dudas, pueden dejarlas también ahí para que las resolvamos a la vuelta. Hans dice, muy bueno, muchas veces no se considera el contexto para interpretar. Considero que sirve muchísimo, por supuesto, Hans. El próximo año, en el instituto tenemos un ramo que se llama hermenéutica. Lo recomiendo. Vamos a realizarlo full con todos estos temas. Voy y vuelvo.
Ya, estamos de vuelta. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Aló, aló. Aló, ¿me escuchan? Alguien que me confirme para saber si estoy saliendo bien en vivo, por favor. Aló. Sí, se oye. Ah, perfecto, Diego, gracias. Me hiciste una pregunta, pero creo que se borró acá. Si me la puedes repetir nuevamente, Diego, te lo agradezco. Porque actualicé el computador y se borró. Máximo, hola Máximo, ¿cómo estás? Sí, Máximo, puedes hacer preguntas, no hay problema. Si podemos ayudarte mientras sea del contenido que estamos viendo, que es teología sistemática del primer siglo, sí. Caso contrario, eh, responderte con precisión, no sé si podré hacerlo, pero sí. Pregunte nomás todo lo que quiera. ¿Quiénes eran los celotes? Ah, los celotes, bueno, fue un movimiento obviamente en el siglo primero. eh, Eran unos fervorosos religiosos y políticos. Tenían obviamente movimientos con un ideal bastante claro. Para ellos Dios era el único rey de Israel. ¿Ya? Rechazaban absolutamente pagar el tributo a Roma, por ejemplo, tenían una cualidad muy especial. Eh, y obviamente estos tipos, los celotes, surgieron como una facción radical del judaísmo, y se oponían pero con violencia, ya, a la ocupación romana. No les creían nada y no querían compartir tampoco esta sociabilidad con Roma, ya. Y sí, fueron uno de los que movieron bastantes, hicieron bastantes ataques eh, contra el Imperio Romano. De hecho, uno de los apóstoles, Simón, fue un celote, y sí tuvo que, obviamente, al seguir a Jesús, abandonar esta vida, esa vida. De hecho, la rebelión de los 70, cuando terminó el templo, cuando se acabó el templo de Jerusalén, fue gran parte de eso impulsada por los celotas, ¿eh? Ellos lo único que querían es que Israel se independizara. Ya, Máximo, tu pregunta es de teología sistemática. Eh, Te voy a ser bastante honesto. Soy teólogo, pero no acostumbro a interpretar un versículo como hermeneuta, como buen hermeneuta teólogo que soy, interpretar un versículo de los ángeles con alas. Me disculpas, la sinceridad máximo, ya te voy a ser bastante honesto. Y te voy a dar una contrarrespuesta del tema. Muchas veces nos preocupamos de esos detallitos de que si el ángel, y lo voy a hablar un poquito más exagerado, no te ofendas, por favor, ¿ya? Pero
repente nos fijamos si no andamos preocupados de que los ángeles si tienen un estómago o no, o nos preocupamos de cosas que no son tan necesarias. Preocúpate de que Jesucristo, que vino a esta tierra, que estableció un dogma que está en las cartas paulinas, está en todo el Nuevo Testamento, hay doctrinas muy claras. Y muchas veces nos pasa que nos preocupamos de los detalles tan pequeños, ya que los vamos a hablar en hermenéutica y podemos conversarlos en profetas menores cuando hablemos y profetas mayores cuando hablemos sobre eso, ya, o también en escatología, que ahí vamos a tocar a nivel interpretativo profundo esas secciones, pero hablarla, es bastante complicado y creo que el criterio especialmente eh, sí, te entiendo, Máximo, te entiendo. Perdóname la honestidad con la que te respondo. Ya no es que no te quiera responder. Pero mira, pues de repente, claro, lo leen en la iglesia y hermanos, teólogos, futuros teólogos o cristianos, tenemos que hablar en las iglesias la doctrina, principalmente la doctrina que es clara, que por algo se habla de la gracia, del perdón, porque son doctrinas profundas que ameritan obviamente tocarse y profundizar. Pero si nos preocupamos de un versículo, de una interpretación de un versículo, eh, pucha, ¿a dónde vamos a llegar? Eh, es complicado, complicado, ¿ya? Pero te invito a que nos sigas, te invito a que cuando toquemos un tema de los de profetas o de escatología, podríamos evidenciar, ¿ya? Ahí vamos a interpretar, de verdad que me voy a abstener de decirte de qué significa. Y que lo acompañan ahí. eh, Mira, quédate en ese contexto, quédate con la omnisciencia de Dios, ¿ya? Dios todo lo ve. Y eso es lo que debería marcar ese versículo principalmente, ¿ya? Dios todo lo ve y obviamente el, es algo que debemos nosotros como aplicarlo. Eh, Ese es el principal tema, creo yo, a mi parecer, que es lo que deberíamos extraer de ahí, ¿ya? Espero que pueda responder un poquito de tu pregunta, sé que no lo hice, ¿ya? Pero me disculpa. Ya, continuamos, continuamos. Murió Jesús y resucitó, ¿cierto? Y surge de aquí en adelante una nueva iglesia, una iglesia que tiene, por un lado, la capacidad, como iglesia primitiva, de reformarse. La iglesia primitiva no fue una institución rígida, no fue un edificio, no fue un estadio monumental o un edificio monumental, fue una comunidad viva. Nacida obviamente a través de esta experiencia pascual, a través del Espíritu Santo que se manifestó en Hechos 2, de ahí en adelante tuvo un momento en que los apóstoles, los seguidores de Jesús, comenzaron a organizarse en prácticas que definieron una identidad como tal, ¿ya? Y aquí surge, por ejemplo, lo que vamos a ver, que está ahí, la comunidad litúrgica y fraterna, ¿ya? En esta comunidad eh, que se podemos encontrar en Hechos, tenían... Hola Alexa, sí, llegó, bendiciones. Tenían como cualidades especiales acá, en esta comunidad que estaba recién naciendo en Hechos, principalmente 4 prácticas que marcaron la vida eclesiástica de esta iglesia. Por un lado, la enseñanza apostólica, la didaché,
¿Ya? ¿A alguien le suena esa palabra? La didaché es la transmisión del mensaje de Jesús, ¿ya? A los que están ahí conectados, mi pregunta es, ¿quién me responde primero? ¿De qué forma se transmitía la didaché o el mensaje de Jesús en aquel momento? Vamos, a ver alguna hermana que... Vamos a ver alguna hermana que... Vamos, hermanos. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a responder? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bueno, la proclamación de el mensaje de Jesucristo se hacía de manera oral, dicen algunos teólogos, ¿ya? Esto se hacía de transmisión oral y sepan ustedes que los primeros cristianos judíos que tuvieron formación judía, sea en Chamay o Gilel, eran hombres que tenían una memoria espectacular, ¿ya? Por lo tanto, podían transmitir esta, ¿cómo se llama? Ay, esta forma oral. Porque ellos memorizaban desde chicos, tenían la costumbre de memorizar. Por lo tanto, lo mismo sucedió con el mensaje de Jesús. Se recordaban el mensaje de Jesús, se recordaban. El otro, la otra práctica que se menciona es el tema de la coinonía o la comunión. ¿A través de cómo? Del compartir bienes o compartir eh, lo espiritual, ¿ya? El, no era un comunismo ideológico, sino que era una comunidad fraternal, radical. No es comunismo, como muchos creen. Ya de aquí nos surge el comunismo. No. No es lo mismo. Por otro lado, el partir el pan, ¿ya? La fracción del pan, hacían eso en el memorial de Jesús, ¿ya? Ese era el principal motivo de esa Eucaristía. Y por último, las oraciones. ¿Ya? El vínculo constante, obviamente, con Dios para ellos era muy necesario, tanto como en el templo como en las casas. Ellos no dependían específicamente del templo, así que lo hacían en cualquier parte. ¿Ya? De hecho, es aquí donde se empezó a trasladar el templo a las casas. ¿Ya? Las casas aquí venían siendo ya el espacio de la fe. Incluso perdón, catacumbas. El cristianismo nació en estas casas, se fue desarrollando. Recordemos que ya el segundo templo fue destruido y acá ya no había templo, por lo cual se empezó a trasladar esta transición hacia las casas. En las casas acá había tres funciones principales: espirituales, fraternas y misioneras. En estas casas tenían por un lado espiritual la mantención del- de estas características que mencionamos, la enseñanza, la oración, la fracción del pan. Y al ser fraterna mantenía un lugar de hospitalidad, obviamente, de cuidado mutuo. Y misionera, ¿por qué no? Porque desde aquí era el núcleo donde se expandía la fe hacia la ciudad. ¿Ya? Desde ahí empezaban a escuchar otros que seguramente se invitaban a las casas en aquellos momentos y compartían estas tradiciones. Esto fue tan fuerte que empezó incluso a mover las barreras sociales de tanto como de el esclavo, el hombre, la mujer, ya no había diferencia entre el judío, entre el gentil, ya obviamente era tan fuerte esto que empezaba a romper esquemas habituales. Y no estaba tanto como en las escrituras como en la mesa eucarística. Por un lado estaba obviamente proclamada la clave cristológica a través de los salmos,
los profetas y la Torá eran leídos ya distinto como se estaba leyendo antes, como lo leían los fariseos. Ya ahora en las escrituras del Antiguo Testamento, eh, perdón, me equivoqué, antes dije Veterotestamento al Nuevo Testamento, es al revés. El Veterotestamento es el Antiguo Testamento. Ya no se leía de la misma manera. Ya no se estaba leyendo creyendo en el sentido profético de que iba a llegar el Mesías, sino que ya se estaba interpretando, fíjense aquí la diferencia, ya se estaba interpretando las escrituras del Veterotestamento de una manera ya cumplidas. Por algo también Hechos, Pedro dice en el capítulo 2, cuando se manifestó el Espíritu Santo, hermanos, aquí ya ocurrió lo que dice las escrituras, que en los últimos días o en los postreros días habrán señales. Entonces ellos declararon que ya se había cumplido todo. Entonces de aquí ya surgió la nueva interpretación de la iglesia cristiana, la cual es la hermenéutica cristiana primitiva. Aquí la lectura entonces de la Biblia ya entraba, se encontraba centrada en Cristo más que en la profecía mesiánica, y toda la reunión obviamente se encontraba a través de una mesa compartida en las casas. ¿Ok? Por otro lado, la estructura ministerial también cambió. Se organizó distinta a como se organizaba antes, como lo constituían los fariseos, como lo constituía mucho más antes también la, el templo. La organización jerárquica era distinta. Aquí los que la llevaban, por decirlo de alguna manera, eran, primero que todo, los apóstoles. Los apóstoles eran los testigos fundamentales de la resurrección, eh, eran los donde se fundaba obviamente la doctrina de la enseñanza. Por otro lado estaban los apóstoles que eran los ancianos, tenían un liderazgo pastoral obviamente frente a las comunidades. Y estaban también los diáconos eran obviamente hombres al servicio de los pobres, de la logística comunitaria. Entonces empezaron ahí a dividir las tareas entre uno y otro, ¿ya? Esta estructura obviamente respondía a una lógica clara del nuevo sistema que se estaba implementando en las casas, en las comunidades. Por otro lado, tenía obviamente un impacto profundo también en la ciudad, ¿ya? Así que, sin embargo, no dejaba de ser profundo y fuerte también. Vamos con este momento ya que pasamos a lo que es el Concilio de Jerusalén. Ya estaba todo bien, teníamos una iglesia obviamente con una teología más elaborada en Cristo, más centrada en el querigma, el anuncio de la proclamación, ¿ya? Y aquí obviamente la iglesia no empezó redactando manuales de teología, sino que empezó anunciando a través de esta proclamación las buenas nuevas, ¿ya? Y dentro de este querigma, uno de los principios claros era que Jesús había muerto por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó y se apareció. Eso era claro para ellos. Eso lo tenían muy, muy, muy claro. Era la chispa inicial que hizo que este anuncio se repitiera consecutivamente. Se conversaba en las mesas, se explicaban las escrituras. eh, Empezó obviamente a coagularse las convicciones, empezaron a tener esas convicciones, la gente también, y a su vez formas estables de enseñar, de orar y discernir. Así fue la vida generando esta doctrina teológica. ¿Ya? Aunque la primera formulación teológica no surge de una cátedra o de un sermón, sino que surge de un conflicto, ¿ya? De este conflicto pastoral. Y en este conflicto la pregunta era, ¿los judíos no deben circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser parte del pueblo de Dios?
Y acá en Jerusalén la respuesta se resuelve a través de tres pilares fundamentales. Y este pilar fundamental es, dice en este concilio, se establece que la salvación, nosotros, dice ellos, nosotros hemos creído por gracia y que por gracia somos salvos. Ese es el pilar fundamental del concilio de Jerusalén, ¿ya? Por la gracia del Señor Jesús somos salvos, como lo menciona también Pedro 15:11. Por otro lado, perdón, Hechos 15:11, tiene ahí un error. Segundo, el segundo pilar es que la eclesiología, que después vamos a ver la teología sistemática profundo, es universal, o como ahí le damos el crédito a nuestros hermanos católicos, la iglesia se vuelve católica. ¿Qué significa católica? Universal, ¿ya? No exigen entrada por a través de la circuncisión, simplemente por fe. Fe. Este discernimiento de las cosas y esta decisión obviamente se basa en la autoridad de los apóstoles y de los presbíteros, escuchando la escritura y el Espíritu Santo obviamente cuando dicen que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, es de ahí donde se toman los criterios. Por lo tanto aquí nace la semilla de la doctrina de la gracia, de la iglesia y de la tradición viva. Así que ya empezamos aquí a vislumbrar tres principales doctrinas o dogmas doctrinas mejor dicho, no dogmas, que se van manifestando en lo largo de la historia. La gracia, la iglesia y la tradición viva. Eh, Sigue siendo el centro de toda la... Sigue siendo el centro de toda la cristología primitiva. No hay otro nombre en ese momento, sino que Cristo era la base, era todo cristocéntrico. Por ende, también aquí ya la iglesia empieza a cuestionar quién es Jesús, ¿ya? Y los himnos que ya circulan en aquellos tiempos, que se encuentran, por ejemplo, y encontramos entre los años 40 y 60, y tal vez también están en las cartas, confiesan esto. Hablan de la preexistencia de Cristo, hablan de la encarnación, siendo en forma de Dios, dice el himno. Hablan del título del Kyrios o del Curios, título divino, obviamente que se le aplica al señorío de Cristo. Por otro lado está la mediación creadora y salvífica de Dios, en el cual se dice que en él fueron creadas todas las cosas. Y esta cristología alta nace del centro del monoteísmo bíblico, ¿ya? Eh, Obviamente tiene este principio. Por otro lado, del binitario pasa al patrón trinitario. Y aquí empieza también la doctrina ya de la Trinidad a manifestarse aunque no se menciona todavía como Trinidad, pronto ya se empiezan a ver luces. Por un lado, la comunidad empieza a confesar al Padre y al Hijo, y la experiencia obviamente del Espíritu Santo habita eh, y guía la misión, ya distribuye obviamente el carisma, eh, hace también el Espíritu Santo que clamemos a través de nosotros Abba Padre. Por eso muy temprano aparecen fórmulas como de la Trinidad, pero no hay todavía nadie habla de la palabra Trinidad todavía, ¿me entienden? Pero ya hay patrones trinitarios. La iglesia obviamente ora, bautiza, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso está claro. Entonces la doctrina viene después, pero ya la vida trinitaria está siendo presente en aquel momento. Empieza ya a haber un abanico más amplio bíblico de respecto a la soteriología,
Hay por un lado, se habla ya en aquel momento del sacrificio y de la expiación de Cristo, como la mencionamos en Romanos, se ve claramente en el 3:25 que habla sobre este sacrificio de expiación, se hablan los conceptos del rescate y redención, se habla de la justificación por fe, se habla de la victoria y recapitulación, obviamente derrotando los poderes de la muerte, hay victoria, ¿ya? Entonces, la doctrina empiezan a hacer de a poco, con el objetivo de anunciar, de sanar, no para enredar, sino que por lo contrario de consolidarse, ya de poder renovar y mejorar esta forma de creer en aquel momento. Vamos con el Concilio de Jerusalén. Como dijimos acá, una de las cosas que surge es un debate entre Pedro y Pablo, en el cual, por un lado, Pedro, al ser piedra angular, eh, los apóstoles y presbíteros escuchan tres líneas de testimonio. Por un lado a Pedro, que dice que apela al caso de Cornelio, que Dios purificó sus corazones por la fe, y no debemos poner un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar, ¿ya? Eh, Eso lo constituye ahí ellos. Pero, ¿cómo sucede todo esto? Bueno, en Antioquía algunos venidos de Judea enseñaban acá claramente que si no se circuncidaban como las costumbres de Moisés no podían ser salvos. Eso lo mencionaba en Hechos 15, ¿ya? Y para ello obviamente los marcadores estos identitarios eran la circuncisión, la dieta, el calendario, entonces seguía manteniendo la tradición judía. Por ende, Pablo y Bernabé se oponían obviamente con esta fuerza enorme, porque ellos ya habían recibido el don del Espíritu Santo para los gentiles, por los gentiles mejor dicho, ¿ya? Y Dios les escribe como la verdad que traía él era de esta manera, que ya no podía limitarse hacia el Evangelio, hacia los judíos, sino que iba a ser abierto. Y es aquí donde Pablo y Bernabé relatan los signos de entre los gentiles. La misión sin circuncisión está obviamente respaldada por Dios. Ellos ya fueron testigos, o sea, era inevitable de que Dios les había hablado para los gentiles a predicar la palabra del Señor. Por otro lado, Santiago actúa como un redentor, como un mediador entre los dos, ¿ya? Y acá Santiago cita la frase de Amós, que está en la Septuaginta, donde dice que la restauración del tabernáculo de David incluye a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre. Y ahí como que armoniza, entonces le dice, bueno, no es para ni uno ni para el otro, sino que es para todos la salvación. En el decreto obviamente resultante no impone la circuncisión a los gentiles, quien siquiera hacerlo lo hace, obviamente, pero no es imposición para los demás, ¿ya? Y obviamente le solicita, ay, obviamente le solicita a los del tabernáculo de David, incluyendo a las naciones, le solicita que eh, como lo dice en este caso a todas las naciones, se trate de no imponer esta circuncisión que estaba desde las tradiciones del tabernáculo de David, no se haga sacrificio a los ídolos, no se haga rituales de sangre, eh, nada de esto, ¿ya? Bueno, entonces como en conclusión, el concilio de Jerusalén acuerdan aquí que la salvación obviamente no depende de la circuncisión, sino que depende más que nada de la salvación en Cristo, ¿ya? Entonces en este consenso se deja estipulado ya por fin en el año 49 de que la salvación es para todos y se establece el principio de una universalidad de la iglesia. ¿Ok?
¿Tienen alguna duda, hermanos, respecto a esto? Sé que es un poquito latoso, pero es necesario. Es un poquito denso el contenido, ¿sí? Bueno, hay más profundidad teológica respecto a este concilio, pero no es el momento para profundizar. Vamos a dejarlo para el Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento y en Hechos. En Hechos vamos a ver mucho más detalles. Si no, estaríamos hablando toda la noche acá respecto a esto. Bueno, entonces, hermanos, en este concilio se aprobó, como dijimos, el, el contexto de poder decidir todos en una universalidad de la iglesia, ¿ya? Y este principio, obviamente, de la universalidad, por un lado, su fundamento, como dijimos, para concluir, está radicado en Cristo, en un Cristo resucitado, no el de la ley. Su puerta de entrada para poder llegar a él es a través de la fe y no de la circuncisión, ¿ya? Y la señal de pertenencia es a través de el Espíritu Santo y no de un marcador étnico. Por otro lado, la vocación está obviamente dedicada a todas las naciones. No hay una especificidad en cuanto a la proclamación del querigma. Se abre completamente a todas las naciones. Desde aquí en adelante, entonces, del Concilio de Jerusalén empieza a abrirse un fundamentalismo más claro respecto a cómo se proclamaba la palabra del Señor. Teniendo estas cuatro bases, empieza entonces la proclamación ya con un poquito más de definición. Voy al baño y vuelvo. Déjenme preguntas. Los que están ahí pueden preguntarme, vengo de inmediato. Ya. Ahora sí, seguimos. ¿No hay preguntas? Seguimos entonces con este querido apóstol, el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué sabemos del apóstol Pablo? Primero que todo, lo conocemos todos como Saulo de Tarso, ya obviamente un fariseo que se formó, como dice Hechos 22, a los pies de Gamaliel, ¿ya? Estábamos hace poquito conversando respecto a quién era Gamaliel y mencionamos que era también un fariseo, ¿cierto? Que venía del linaje de los de la escuela de Hillel, ¿ya? Descendiente, de hecho era un descendiente directo, ¿ya? Fue un fariseo descendiente directo de la escuela de Gamaliel. ¿Ya? Había este nombre de Rabán, Gamaliel se llamaba. Fue uno de los rabinos más respetados en el tiempo, ya miembro obviamente del Sanedrín, tenía cualidades bastante marcadas. De hecho era un maestro reconocido en toda Judea. Cuando él hablaba lo escuchaba mucho. Por eso también obviamente es más compasivo, más abierto a interpretaciones. Eh,
Él es el primero en ser llamado como Rabán o como nuestro maestro, que es un título superior incluso a Rabí, ya para que lo tengan en consideración, del perfil de Gamaliel. Eh, También fue un hombre que asentó unas bases para la tradición rabínica posterior, ¿ya? Bueno, era tan connotado Gamaliel que el hombre era de tanto respeto incluso en los no judíos. Ya, seguía teniendo preponderancia. En la Biblia también se menciona, ¿ya? Cuando en el Sanedrín querían matar a Pedro y a los demás apóstoles, Gamaliel obviamente dijo, hermanos, tengan prudencia, dijo que dejen a estos hombres, dijo, eh, por si este consejo o estos hombres, si son realmente una obra de hombres, se va a desvanecer. ¿Ya? Y si dijeron, si realmente es de Dios, nosotros no la podemos destruir. Ese fue uno de los... Al darnos cuenta de que Pablo o Saulo de Tarso tuvo esta instrucción, sacamos conclusión, por un lado, que el apóstol Pablo tenía formación rabínica obviamente estricta, por un lado, y también religiosa, ¿ya? No era cualquier personaje Saulo de Tarso. Creo que lo sabemos muy bien eso, por un lado. Bueno, Saulo tuvo este encuentro con Cristo en camino a Damasco, cuando era perseguidor de los cristianos, ¿ya? Eh, Obviamente pasa a ser de un de la iglesia a un apóstol hacia los gentiles. Ojo que para Pablo esta visión no fue subjetiva, fue fue tan radical que dejó todo, ¿ya? No fue algo tan simple. Bueno, Pablo realiza bastantes viajes misioneros. Se mencionan como tres viajes aproximados de misioneros que tuvo Pablo. Uno fue hacia Chipre y Galacia, en el cual obviamente se centra ahí en fundar ciudades estratégicas cristianas. Por otro lado, el segundo viaje va hacia Filipo, hacia Tesalónica y hacia Corinto, donde obviamente también aquí desarrolla una comunidad urbana ya conectada en el Imperio Romano. Y el tercer viaje lo hace en Éfeso y en Grecia. Y aquí obviamente se consolida la iglesia de manera más sólida y tiene cartas incluso correctivas que enseña. En Hechos, allá después se ve que Pablo llega como prisionero, pero su mensaje eh, alcanza ya todo el imperio romano, ¿ya? Fíjense que la estrategia fue de predicar primero en la sinagoga y después abrirse hacia los gentiles. Tuvo un doble movimiento. Por un lado muestra que el evangelio es una continuidad y novedad, cumplimiento de la ley y de los profetas, pero abierto también obviamente hacia todas las naciones. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Bueno, vamos a hablar de la teología de Pablo. Pablo, por un lado, tiene eh, su principal motor central es que ocupa el Curios, ¿ya? El Señor, a Jesús como Señor. eh, y el Hijo de Dios. Y estos dos títulos que Pablo le da hacia Jesucristo, también obviamente le trae problemas, porque por otro lado el Curios es el mismo Señor que ocupan para el emperador. ¿Ya? Entonces exalta al Señor a ese nivel como el Señor. ¿Ya? Y el Hijo de Dios obviamente ya es un título cristológico más eh,
obviamente esotérico. La, mm, por otro lado, la salvación por la fe, eh, se dice que es una salvación por gracia a través de la fe, en la cual hay sacrificio, hay redención, hay victoria, ¿ya? Y eso lo establece en su teología Pablo. Por otro lado, la iglesia como cuerpo de Cristo, en este concepto eclesiológico, la unidad en la diversidad de carismas se nota mucho. Él habla mucho a las iglesias de los dones, del trabajo ministerial, de cómo se debe comportar la iglesia. Tiene una eclesiología bastante fuerte, Pablo. Gracias a Pablo se constituyó la iglesia de manera sólida en cuanto a comunidad, ¿ya? Y también tiene una tensión escatológica, ¿ya? Tiene obviamente diferencia entre el ya y el todavía no, ¿ya? La nueva creación inaugurada en Cristo. Bueno, Pablo encarga fue uno de los principales universalistas, ¿ya? Uno de los encargados de poder expandir completamente el evangelio del Israel hacia todos los gentiles. Y obviamente lo traduce en un lenguaje accesible para todo el mundo. También se comporta bastante más flexible, ¿ya? Eso. Para concluir, sí, vámonos a concluir con las persecuciones iniciales. Tenemos aquí algunos hombres que fueron perseguidos y apedreados y otros muertos, como es, por ejemplo, el Esteban, que es el primer mártir que conocemos justo en el 35 después de Cristo, fue 2 años después de su muerte. Esteban fue un diácono, obviamente lleno del Espíritu Santo, y se le acusó, obviamente, de blasfemia contra el templo. Eh, ¿Por qué? Porque decía que Dios no habitaba ya en templos hechos por manos humanas. Y es ahí donde lo apedrean. Eh, bueno, está el martirio de varios apóstoles también, que en este momento no vamos a profundizar tanto en ellos, pero sí obviamente es digno de decir que fueron muchos y todos los apóstoles murieron de formas drásticas, ya. Fueron mártires, fueron por otro lado perseguidos, fueron vituperados, fueron apedreados. Eh, Sin embargo, el martirio en ese momento para ellos no fue visto como derrota, fue como visto para ellos un símbolo de imitar incluso a Cristo. Así que, de hecho, Juan dice que si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y eso es lo que ellos tenían claro los apóstoles, que Jesús les había dicho, que si a él lo persiguieron, a ellos también lo iban a perseguir. Bueno, Ignacio de Antioquía, uno de los que no puse ahí en la imagen, no sé si está... no, no, tengo aquí al Ignacio de Antioquía. Eh, Ignacio de Antioquía es uno de los mártires más preponderantes. ¿Qué dice acá nuestro hermano? El Diego Sánchez. Un libro excelente es el libro de los mártires de John Fox. John Fox, sí, es una de las obras influyentes de la reforma protestante, mi amigo Diego. Es una crónica histórica y teológica. Mm, sí. De hecho, me parece que John Fox habla de los mártires protestantes cuando estaba eh, a cargo de la reina católica, la,
al que llaman la María la Sanguinaria, algo así. Seguimos. Sí, sí, María la Sanguinaria. Bueno, posteriormente ya de estos mártires, eh, uno de los primeros escritos que se encuentran registrados son las cartas paulinas, ¿ya? Fueron los primeros documentos cristianos que se evidencian. Estas fueron escritas a las comunidades de aquel momento, responden a problemas reales, a las divisiones, a las dudas sobre las doctrinas teológicas, sobre las tensiones que habían entre los judíos y los cristianos, entre los gentiles, perdón. Esto habla harto. Gálatas, por un lado, por ejemplo, habla de que el hombre es justificado por la fe y no por la fe y no por las obras. Por otro lado, Tesalonicenses habla de una carta escatológica que les anima a vivir en esperanza de la venida del Señor. Romanos, ¿para qué hablar? O sea, Romanos es una carta magistral respecto al, al pecado universal, la gracia, la gratuidad de la gracia, a la justificación por fe. Es una carta espléndida. Si ustedes quieren leer cartas paulinas, partan con unas cartas menos profundas y después terminan con Romanos, porque es una carta teológica bastante más avanzada. Obviamente, estas cartas, como dice el teólogo F. F. Bruce, la primera teología cristiana escrita son estas, las cartas paulinas. Eh, por un lado, están los evangelios sinópticos, apareciendo ya en los años 65, que fueron escritos, y en los años 80. Recordar que el primero que habló de los evangelios sinópticos, ¿quién fue? A nuestros amigos que están ahí en el curso. ¿Saben quién fue el primero que escribió de los evangelios? ¿Nadie se acuerda? Bueno, el primero que escribió, exacto, exacto, hermano Juan Andrés, fue Marco, ¿ya? Obviamente es el considerado uno de los primeros escritores. Menciona aquí Marco como al Cristo de una manera distinta que como la mencionan los otros. Recordar que cada evangelio lo menciona a Cristo de manera distinta, ¿ya? Eh, por un lado, Marcos representa al Mesías sufriente, ¿ya? A diferencia de Mateo, que obviamente Mateo propone a Jesús como el nuevo Moisés, ¿ya? El cumplimiento de la ley, de los profetas. Mateo es un judío por naturaleza. Por otro lado, Lucas empieza más a hablar, obviamente, siempre digo, capaz que sea un descendiente ahí de los gilelianos, porque habla obviamente como comunidades más greco-romanas, resalta obviamente la misericordia de Dios, la, la universalidad de la salvación. ¿Ya? Lucas es más compasivo, así que tienen distintos matices y principalmente esto lo extraen de Marcos. En cuanto a sinópticos, vamos a profundizar después en el Nuevo Testamento, ya, por si acaso. Por otro lado, la carta de Juan es una carta distinta. Se caracteriza obviamente por su nivel teológico bastante más profundo. Resalta la divinidad del Señor, del el yo soy. De partida comienza con el logos en argenjo, logos, caio logos en protonceón. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ya resalta ese logo de hecho carne. Para Bullman, obviamente, es una opinión que dejé aquí anotada de Bullman. Bullman dice que Juan es un evangelio teológico que interpreta la vida de Jesús como revelación plena de Dios. ¿Ya? O sea, está ahí Dios revelado tal cual en esa carta, según Rudolf Bullman. Me gusta personalmente Rudolf Bullman.
pese a que tiene su teología liberal, pero no deja de ser. ¿Mm? Bueno, vamos. Después. Concluimos con Apocalipsis, obviamente, les chatos, en la escatología. Ya. Eh, Año 95 que se le atribuye a la escritura de esta carta, la persecución obviamente de Domiciano. Obviamente tienen aquí esta carta bastante simbología, ya de bestias, dragones, de Babilonia, y obviamente distingue entre luchas entre Cristo y el mal. No sé si Diego todavía está por ahí. Ahí después en un día, ojalá Diego puedas permanecer y hablemos de escatología, ya, para que hablemos de interpretación de cada uno de los símbolos. Eso podemos tocarlo en escatología. Eh, por un lado está escatología y por otro lado está ay, angelología. Ya, dentro de la angelología se estudia la demonología, se estudia la demonología, apocalipsis de todo, un panorama completo, desde las cartas, desde las primeras iglesias, pum, nos fuimos hasta el final. Así que, bueno, un día ojalá podamos compartirlo también. eh, y Diego se haga presente ahí. Escríbenos, Diego, déjame tu WhatsApp ya para agregarte ahí al grupo y estemos en contacto. Bien, para formarse el Nuevo Testamento a través de la redacción de estas cartas paulinas, evangelios sinópticos, el Evangelio de Juan y Apocalipsis, también obviamente surgieron doctrinas y debates iniciales, ¿ya? Y estos debates obviamente que se ocurrieron específicamente en Jerusalén, eh, se cuestionaban las preguntas como que qué papel juega la ley para los cristianos, ya la relación de la ley con la ley de Moisés. eh, Pablo, por otro lado, defiende ahí la libertad del Evangelio. Santiago también resalta, dice que debemos obrar con amor. En fin, ahí empiezan ya las doctrinas a iniciarse para darnos luz de lo que es la teología que se está formando. Por otro lado, la divinidad de Cristo, ¿por qué no? Eh, Presente obviamente en los primeros himnos. Recordemos que en muchas cartas hay himnos que están en Filipenses, en Colosenses. Por otro lado, el papel del Espíritu Santo no solo inspiraba la acción del Espíritu Santo, no inspiraba solamente profecías, sino que también obviamente era el principio activo de una unidad y una vida nueva, ya así que era muy importante. El Espíritu Santo por un lado bautizaba, produce frutos de sanidad, por otro lado da carismas para la edificación de la iglesia, en fin, va otorgando herramientas a la iglesia en general para irla revistiendo. Eh, por otro lado, también hay tensiones con lo que es las corrientes protognósticas. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? Que me responda. ¿Qué es la protognosis? ¿Qué es lo que es la gnosis? Primero, para poder responder a la protognosis. Vamos, vamos. ¿Nadie? Bueno, la gnosis, sabemos que la gnosis es conocimiento, ¿ya? Gnosis. Bueno, y aquí se conjugan dos palabras, ¿ya? El término viene del griego bíblico prognosis, ¿ya? Que significa obviamente conocimiento previo o presciencia, ¿ya? De ahí viene la agnosis. Eh, Esta palabra por un lado se usa para hablar de la previsión de Dios, ¿ya? Es decir, o mejor dicho, como que Dios conoce de antemano todas las cosas.
Seguimos. Bueno, entonces, para concluir, por un lado, la, la iglesia entonces se constituye de estos 4 fundamentos teológicos. ¿Ya? Cristo como Señor, que integró obviamente ahí al Kairos, en la cristología primitiva. La confesión Jesús es el Señor es una proclamación obviamente como el núcleo de la fe. Jesús es el Señor, el Curius Lesus. Eh, Era reservado solamente esta proclamación para Yahvé, ¿ya? Y obviamente se le aplicó a Cristo directamente. Así que eso es muy importante. La soteriología, por otro lado, la teología de la gracia y de la fe, eh, que la salvación no depende de las obras, sino que simplemente por gracia. La salvación no en aquel momento ya se entendía como un don gratuito de Dios. Ya no se hacía esta distinción clara entre el don gratuito de Dios a los rituales o méritos humanos. Así que ya lo tenían ellos muy claritos. La iglesia, la eclesiología como cuerpo, la iglesia no era solamente una asociación religiosa, viviendo después también, es el Espíritu Santo como la fuerza vital, en la que une, en la que guía, la que santifica a la comunidad. Así que eso vamos a ir viéndolos a posterior. Bien, hermanos, hasta aquí dejamos la clase. Uy, estuvo densa, pero pasamos harto. Esto fue el siglo I. ¿Ya? Espero que les haya gustado, espero que hayan podido comprender. Si tienen dudas, escríbanos los hermanos que permanecieron hasta el día de hoy, o sea, hasta esta hora, mejor dicho. Por favor, déjenme su WhatsApp por interno, escríbanme por interno para mandarles una información de toda esta clase. ¿Ya? Excelente clase, gracias, mi hermano. La gloria es para el Señor. Espero que les haya gustado y el próximo martes seguimos con la segunda clase del siglo II. Oye, sí, fue denso. Fue denso, hasta cansa un poco porque es harta teoría, pero espero que haya servido. Buenas noches, hermanos. Buenísima clase, mi hermano Hans. Buenas noches también, mi hermano Hans. Dios te... Recuerden escribirme, dejarme su WhatsApp para poder compartirles información también con mayor detalle. ¿Ya? Buenas noches, hermano Juan. Andrés, Dios le guarde. Buenas noches, Andreina. Que Dios también la bendiga. Buenas noches a todos los que han permanecido. Dios les bendiga enormemente. Un abrazo a todos. Chao, chao.